¿Pacto fiscal sin estatutos autonómicos es posible, es viable o no? De ninguna manera, pues. Pacto fiscal sin estatuto autonómico aprobado no tiene la consistencia, porque es precisamente el estatuto autonómico, la carta fundamental, la carta fundacional, la constitución del departamento de Santa Cruz. Si no está el marco constitucional departamental, así en esos términos comparativos, es muy difícil poder trabajar en una metodología de diálogo, de una autonomía fiscal, de un pacto fiscal. Que hay un momento de coyuntura electoral que no genera el ambiente suficiente, genuino, legítimo para poder trabajar. Los gobiernos subnacionales, en este caso la gobernación de Santa Cruz, está en un proceso de transición, esperando que las nuevas autoridades el 29 de marzo sean elegidas. Entonces, me parece que es un ambiente muy electoralizado, muy político, no apto para poder desarrollar un diálogo sincero. Tenemos plazo, por lo menos hasta junio, según manda la ley, la disposición 17ª de la Ley Marco de Autonomías establece términos. Una vez que se presentaron los resultados del censo, hay 6 meses, estamos en el tiempo todavía, pero creo que ese es un elemento que hay que considerar. Me da pena todo esto porque entra mal Hugo Siles, muy mal. El departamento de Santa Cruz está en elecciones, no sabe Hugo Siles que Santa Cruz propuso esto antes de que se convoquen elecciones. El departamento de Santa Cruz, no sabe Hugo Siles que el departamento de Santa Cruz, que la gobernación, acompañada por el Comité Pro Santa Cruz y no sé qué otras instituciones, le presentaron al país, le presentaron al presidente Evo Morales una propuesta de hacer un pacto fiscal. No, es que si no tenemos estatuto no podemos. A ver, Huguito, con el aprecio que nos tenemos, te voy a hacer simplemente una pregunta. Vos estás diciendo en junio, tengo hasta junio o julio, no entendí bien, para presentar una propuesta. Y si no hay estatuto, ¿la vas a presentar la propuesta? Porque si la presentas la propuesta sin estatuto, significa que te estás desdiciendo a lo que estás diciendo ahora, que no se puede conversar porque no hay estatuto. Entonces son huevadas. Es una forma de seguir presionando y de seguir empujando al conflicto de parte del gobierno. Al gobierno le va bien en el conflicto y lo van a seguir haciendo. Con Hugo Siles o sin Hugo Siles es pasajero. Yo creo que va a ser de los primeros ministros en irse. Acuérdense de lo que estoy diciendo. Ponelo a Pepe Santisteban lo que dijo. El ministro de Autonomía, el ministro Siles, ha declarado lo mismo que venía sosteniendo la antigua ministra Peña, en el sentido que dice que no puede haber pacto fiscal sin antes estén listos los estatutos y aprobados. En este sentido, las gobernaciones entonces para asumir responsabilidades no necesitan tener estatutos vigentes, pero sin embargo para cuando se necesita, por ejemplo, el pacto fiscal, necesariamente se tiene que estar activado. A ver, lo primero que hay que establecer es que la anterior ministra era escritora, era novelista, no le entendía al proceso autonómico. El actual ministro es internacionalista, poco le puede entender al proceso autonómico. Entonces está repitiendo una frase estúpida de que debe haber estatuto para haber pacto fiscal, cuando son dos cosas diferentes, pero también el estatuto y las cartas orgánicas. Y ojo, no fíjese cómo lo acondicionan solo al estatuto, lo peligroso, y a la carta orgánica de Santa Cruz, como si no hubieran 339 municipios y 9 gobernaciones, solamente está supeditada. Y se imagina cuando el gobierno diga, y Santa Cruz pueda tener su carta orgánica y su estatuto y diga, tienen que estar las 339, sabe que no tienen ni coherencia para hablar. Pero cuando dice estatutos primero y después pacto fiscal, no citan ni un artículo de ninguna obligación de la ley. Primero yo quiero decirle que los estatutos son potestativos, que no tienen término para hacerse, pero que ya hay trabajo avanzado, ya se ha trabajado en una base, una propuesta. Lo mismo sucede con la carta orgánica, ¿no es cierto? Aún no habiendo término, porque la Constitución y la ley no le da término, ¿no es cierto? Pero sí le da término al pacto fiscal.
Cuando le transfieren competencias, le transfieren obligaciones, o sea, es mirada con beneficio inventario, es decir, a usted le transfieren solo las deudas y los pasivos, los activos y las ganancias y los ingresos se los queda el Tesoro General de la Nación. Eso es lo que viene sucediendo. Peligroso para la democracia y peligrosísimo para el sistema autonómico nacional. Hay un tema de fondo en esto. Primero, que el problema de las autonomías para el gobierno es un problema. ¿Por qué? Porque este es un problema de visión política del Estado. Es decir, el gobierno del MAS ha conformado a partir de la Constitución, que tiene serias deficiencias con relación al reparto competencial, serias deficiencias porque se lleva 84 competencias con las concurrentes y compartidas más incluidas, ¿no es cierto? Tiene las privativas y las exclusivas. Y encima más ha creado una estructura jurídica, ¿no es cierto? Esa es la visión del proceso de cambio. Por eso digo que es estructural, no es problema de un ministro, de que quién sea, si es o no es cruceño el ministro. Esta estructura jurídica ha centralizado todo. Y esta estructura jurídica también, con leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana, las leyes financiadas, las leyes del transporte, donde le cercena directamente recursos para bonos y para establecer competencias que la realiza el nivel central con plata de las gobernaciones y los municipios. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana es la más notoria que hay. 10% y no tiene absolutamente nada que ver las autonomías con la Policía Nacional, por ejemplo. Todo. Entonces, fíjese que se están alimentando de los recursos regionales para ejecutar competencias en forma directa con órganos que son enteramente nacionales y verticales, como el caso de la policía. Ese es un tema. El otro tema de fondo es que la visión de la Agenda Patriótica 2025, que es una visión estructural del Estado, no contempla el régimen autonómico ni descentralizador. Le voy a dar un dato. El artículo 299 de la Constitución Política del Estado establece que el régimen de tierra deberá ser regulado por una ley y esa ley deberá establecer competencias a las autonomías, deberán ser transferidas las competencias y delegadas. Fíjense que hasta ahora se ha discutido la agenda patriótica, pero no se habla de la descentralización en el tema agroproductivo y en el tema de titulación de tierras ni de saneamiento, por ejemplo. Esa es una visión andinocentrista y centralista de la gestión pública, es decir, las autonomías vienen a ser un proceso que es incompatible con el proceso de cambio, con el llamado proceso de cambio. Esta agenda patriótica, por ejemplo, establece los 12 puntos, los 13 puntos, ¿no es cierto?, de la Agenda Patriótica 2025, no están las autonomías ni está el proceso descentralizador de los recursos ni el sistema autonómico de las competencias que está inscrita en la Constitución. Las autonomías chocan con el proyecto de poder hegemónico del movimiento al socialismo. Otro elemento brillantemente marcado por José Luis Santisteban, brillantemente, como es aquel que dice: ¿y por qué te la agarras solo con Santa Cruz? Y después le vas a pedir los 316 y nos vas a tener hasta que te dé la gana. ¿Por qué te la agarras solo con Santa Cruz? Ha sido, deberá tener un poquito de criterio de Hugo Siles y no decir me malentendieron porque lo escuchamos. No se trata de entenderlo, lo que más bien yo hago es no entender cómo, claro, no es su campo. Pero mierda, lo único que, hay gente que lo único que no puede ser es cirujano en cerebro. Pero después donde lo pongan va, donde lo ponga, y Hugo Siles va a votar el prestigio logrado a través de una carrera internacionalista decentemente bien llevada. Claro, un día nos dijo aquí que en Cuba había otro tipo de democracia, ustedes recordarán. Le dije: no, pues Hugo, ya está bueno, no pues así. Pero debiera tener la suficiente hidalguía para decir: a ver, yo me expresé mal. Tal vez no sea este el momento de tocar por el asunto electoral, pero claro, ¿cómo te lo vas a sacar de encima el asunto electoral como excusa si Santa Cruz hace año y medio, 2 años que viene presentando el pliego
del pacto fiscal. Nosotros el día de mañana vamos a tocar muchísimos temas sobre el pacto fiscal y vamos a hablar con José Luis Santisteban y vamos a hablar con Carlos Hugo Barberí. Ponelo a Carlos Hugo Barberí con simplemente este adelantito de lo que vamos a hablar mañana aquí en este estudio. Dale. Cuando se planteó el estudio del pacto fiscal, ¿se contemplaba ya que estuvieran los estatutos vigentes para poder implementar el pacto fiscal? Mire, yo sinceramente no entiendo, bueno, es una afirmación que se ha venido escuchando en diferentes oportunidades por diferentes autoridades nacionales. Personalmente, no solamente por un aspecto económico, sino hasta por un aspecto histórico, nos tocó analizar la ley 31 del 19 de julio, la ley marco de autonomía,